Bueno, el cuarto momento fue analizar esas animaciones. Y acá fue cuando empecé a ponerme contenta. Sentía que estaba sirviendo para algo. No sé si el año que viene quedó algún residuo de todo esto, pero lo que pasó estuvo bien. Les hice hacer en grupo, describir el método, cada método, describirlo, expresarlo con números. Por ejemplo, el método 1 a 1, con números sería 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Y ahí es como que se fueran despertando de a poco y decían, es como, acá no hay nada de cálculo, es una mera manipulación. Después tenían que expresarlo con fórmulas, los métodos que se pudieran expresar con fórmulas, y identificar las dimensiones que habían sido tomadas en cuenta en cada método. Por ejemplo, en el primer método, en el de poner de a 1, no habían tenido en cuenta ninguna de las 3 dimensiones. Si no, hubieran hecho más corto el método. En el segundo método tenían en cuenta la altura. En el tercer método iban cambiando de dimensión, y hasta el último método que tiene en cuenta 2 dimensiones, lo de la base. Esto es uno de los resultados de la descripción. Y no sé si se ve bien, pero es una descripción bastante depurada comparada con las verbalizaciones que hacían antes. Está mucho más concreto y claro qué hacían en cada método. Después, la expresión con números y fórmulas, se ve que vieron en el primer método que era 1 más 1 más 1 más 1 27 veces, en el segundo método que era 3 más 3 más 3 más 3, en el tercer método que era mixto, entonces empiezan sumando de a 1, después de a 3 y después de a 9, y el cuarto método que era 9 más 9 más 9, y discutían si era 9 más 9 más 9 o 9 por 3. Entonces se dio la discusión de que si hubieran pensado que la altura era 3, no hubieran hecho 3 capas individuales, hubieran hecho las 3 juntas, pero este grupo dijo que la fórmula era el área de la base por la altura. Las dimensiones que tomaron en cuenta en cada método es lo que les acabo de decir, más o menos. Y entonces hice como una evaluación de qué había pasado con mis alumnos después de esta actividad, que no era tan maravilloso, que empezaron a usar fórmulas y nadie titubeó, pero usaban métodos mixtos, un poco de cálculo, un poco de medición, pero era más evolucionado que como habíamos empezado al inicio de esta experiencia. Identificaban las 3 dimensiones y sobre todo se fijaba muy bien qué forma tenía el objeto a medir, que eso antes no pasaba. Y antes de evaluar el uso del software, antes de ponerme a pensar, bueno, esto me sirvió para resignificar el concepto de volumen que había quedado medio mal prendido, antes de pensar qué me aportó la animación, se me ocurrió ver qué pasaba con quinto año. Mostrarle las animaciones de sexto a quinto que todavía no habían aprendido, que no aprenden en quinto el volumen, que no sabían nada de volumen. Entonces me aparecí en la clase con el cubito otra vez, le hice la pregunta, ¿cuántos cubitos entran? Cayeron como chorlitos, como los de sexto, me decían 3, 9, 27, 36, cualquier número. Y les mostré las animaciones y les hice las mismas preguntas que a sexto. Que describieran, que vieran, que lo escribieran con fórmulas, que los escribieran con números. Y esto, me encanta esta hojita porque me parece que expresa ese avance que también tuvieron los de quinto. Que dice, el método 1 a 1 tiene que poner de a 1 hasta llenar el cubo y meter 27 cubos. Método columnas, este se avivó más. Y en ese se avivó, está expresando lo que es el cálculo y lo que intenta hacer la matemática, hacer más económico todos los procesos y las mediciones. Bueno, y el método capas, él se avivó mucho.
Y si ven, el trabajo de quinto no hay diferencia con sexto, que no habla muy bien de la maestra de sexto, ¿no? Pero salió igual, tienen la misma, miren la capacidad de síntesis de la primera parte. Colocás de a 1 hasta llegar a 27, colocás 9 filas, de 3 hasta llegar a 27. A ellos no les mostré el método mixto, no se los mostré, les mostré el primero, el segundo y el cuarto. Y vean en la última parte que el primero se dieron cuenta que no había fórmula posible, el segundo y el tercero vieron que ponen la propiedad conmutativa no les importó, ponían altura por área de la base y el último era área de la base por la altura. Bueno, entonces ahora sí, ¿para qué me sirvió? Que es la pregunta que me hago siempre. Voy a usar algo, ¿para qué me aporta esto? ¿Será lo mismo que hacerlo con el cuaderno, que hacerlo con los cubitos reales? Entonces encontré que la animación me permitió objetivar el proceso, que era lo primero que yo quería hacer. La segunda, que podía analizar un método y compartirlo, verlo el método. Lo mismo que el método objetivado, lo podíamos ver entre todos y discutir qué había pasado en ese método. Y esto, ese término puente cognitivo, no sé si existe exactamente así, pero me encanta porque es como que se hizo un puente entre aquella concepción de volumen primitiva y esta otra. Eso que yo notaba que faltaba entre la medición con material concreto y el uso de las fórmulas, creo que las animaciones sirvieron para construir, unirlas, darles un poco más de sentido. Si las animaciones funcionaron como puente cognitivo entre medición y cálculo, así como entre el concepto de volumen como magnitud unidimensional, aquella que iba sumando, y la otra que ya es más evolucionada, que es como magnitud tridimensional. Fin.